Ahí va. Bueno, entonces, fíjate, ahí copié de... Me perdí. El último era el grupo, ¿no? Sí. Me lo copié de sucursal a grupo, ¿sí? Y acá lo que le voy a cambiar es por cada empleado. Empleados, acá ya, por ahí cambia, ¿no? ¿Qué tendría que hacer acá? Lo voy a sumar. A él le voy a decir cantidad de empleados. ¿Eh? No, ya empleados te va a devolver un número. Tendría que, claro, contar si tiene la especialidad y no contar si no la tiene. Exactamente. ¿Sí? Devuelve 1 0. ¿Este va a ser el que devuelve 1-0 o el No, empleado? no, el que sigue, el que sigue. El empleado. Sí, el empleado, el empleado. Acá al empleado le vamos a poner el mismo método, cantidad de empleados. Bien. Y acá entonces pregunto, sí, is punto, especialidad, equals. Para el ignore case por las dudas, ¿no? Especialidad. Este empleado tiene la especialidad que busco, retorno 1, si no, retorno 0. ¿Sí? ¿Lo siguieron todos a eso? Bien. Bien, Gonzalo, que le pateaste la pelota al empleado, ¿sí? Porque si hubiéramos hecho acá en el grupo, que es más chiquito, ¿no? Acá sí podríamos haber hecho un if y nos hubiera quedado un if por tipo, porque ahí tengo que decir, bueno, acá yo ya sé que son empleados. Yo podría haber hecho, no, lo podría haber hecho, sí, son empleados. En vez de esto, yo acá tranquilamente podría haber dicho punto, de especialidad, y, bueno, eh, especialidad, Sí, lo mismo que hiciste en empleado, pero lo total, hacías no, controlando porque desde acá ahí. dice total más uno, y si no es igual no sumo nada. Claro. Ah, Creo que bueno, así sí. ha funcionado, ¿no? ¿Cómo? Hubiera funcionado eso, Sí, andar anda. Pero, andar anda. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué está mejor tu solución? y estás encapsulando mejor en cada Porque estás delegando la responsabilidad de contar si legado. es Es, especial, si tiene la especialidad o no. Eso lo tiene que decir el empleado, no el grupo. perfecto, Matías. Es lo que vimos cuando resolvimos el parcialito, ¿sí? Si bien el resultado final es el mismo, acá el que está controlando si el empleado cuenta o no cuenta es el grupo. Y en realidad es funcionalidad del empleado saber si tiene la especialidad o no la tiene. ¿Sí? Yo tengo que llegar hasta el empleado para que resuelva esa partecita del problema. ¿Sí? Entonces, bien, Gonzalo, que en un principio ya dijiste, bueno, se lo paseamos al empleado. Entonces, dejamos la solución anterior. Acá yo sumo lo que me dice el empleado. Si el empleado no cuenta, me va a decir 0. ¿Sí? Y ahí le queda como responsabilidad al empleado saber si tiene esa especialidad o no la tiene. ¿Sí? Bien, y ahora, ¿qué hacemos con todo el código este que nos quedó repetido? Eso, esto, fíjate, también quedó repetido porque se lo pateamos al empleado. En el empleado no, en el empleado quedó distinto. Pero en la sucursal, mismo código. Mismo código. Fíjate, voy cambiando de. Estoy cambiando nada. Voy cambiando de clase, ¿sí? El código es exactamente el mismo. Lo único que hace es que recorre una lista diferente. Bueno, una lista, o sea, el grupo recorre una lista de empleados, la empresa recorre una lista de sucursales, la sucursal recorre una lista de grupos. Y todos tienen el mismo método. No ¿Y se por puede qué hacer. directamente, en vez, o sea, la lista la pones en una variable que la pasas por parámetro y pones una interfaz? O sea, si Hace estás acá. recorriendo, por ejemplo, ahí estás recorriendo los grupos, Sí. cada grupo. La empresa, no, ¿en cuál más era? Ya me perdí. ¿En el Sí, grupo? en la empresa recorro las sucursales. Claro.
O sea, cada uno está recorriendo, hace el mismo procedimiento, solamente que con distintas listas. Sí. Y si la lista se la pasás por parámetro, Y, no yo, podría ser. y si se la paso por parámetro, ¿dónde pongo este método? Y tendría que ser alguno que sea de una clase más arriba. No, no, porque es funcionalidad de la empresa saber la cantidad de empleados que tiene con la especialidad, Sí. como también es funcionalidad del grupo y de la sucursal y del empleado. Pero no está bien que se repitan así. No está bien que se repita el código, entonces cuando se repite el código, ¿qué tengo que hacer? Abstraer. Claro. Y acá, ¿qué es lo que no me estoy dando cuenta? Lo mismo que yo. Veamos, si quieren, cómo se implementaría en la empresa todos los empleados que tienen una especialidad. Dejo este porque es más difícil programáticamente, ¿no? Porque tengo que ver cuál se repite más. ¿Cómo encuentro todos los empleados que tienen esta especialidad? ¿Cómo sería este código? Creo una lista vacía y tendría que hacer lo mismo. Por cada elemento, o sea, por cada sucursal. S en sucursales, yo le voy a delegar a la sucursal que me devuelva esa lista. O sea, que voy a decir resultado, a la lista esa que voy juntando todos los empleados con una especialidad. ¿Se acuerdan que teníamos un método que se llamaba ADOL? ¿Sí? ¿Y qué hace esto? Agrega todos los elementos que le paso como parámetro en una lista, se los agrega a esta otra lista. ¿Sí? Como que hace la unión de dos listas. ¿Sí? Entonces yo le digo a la sucursal S, dame, perdón, ¿cómo le llamé? Empleados. A la sucursal le digo, dame todos los empleados con esta especialidad, ¿sí? Y a esos empleados los agrego todos al resultado. ¿Sí? Ya lo hago en dos líneas para que quede más claro. Array de empleados va a ser, ¿no? Array de empleados. O lista de sucursal. La sucursal son todos los empleados de la sucursal que tienen la especialidad. ¿Sí? Al resultado le agrego todos estos empleados. Es lo mismo nada más que en dos listas, en dos líneas. Y si no, si no saben el ADOL, tengo que hacer otro for y ir agregándolos de a uno, ¿sí? Pero el resultado es el mismo. Y ahora lo mismo. Le pateé la pelota a la sucursal. ¿Qué tiene que hacer la sucursal? Algo que va a ser muy parecido a lo de la empresa. Prácticamente lo mismo. Lo mismo que me pasó antes. En la sucursal, lo mismo, nada más que voy a recorrer los grupos. Cada grupo G. En los grupos, a G le voy a decir empleados con especialidad. Copiando y pegando, que es lo que no queremos hacer en objeto. Y acá voy a decir, por cada empleado E de empleados, voy a decir al empleado, dame los empleados con especialidad. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer el empleado? Que es finalmente el que resuelve. Va a ser algo parecido a lo de arriba. Si Va yo, recorriendo los empleados y si no, tiene porque la especialidad, cuenta. el empleado es uno solo ahora. Si el empleado, Ah, punto. si el empleado tiene la especialidad, da uno, si no, cero. Lo mismo, de nuevo, si la especialidad del empleado es igual a la especialidad que busco, entonces lo agrego al resultado. Es un add porque es uno solo, ¿sí? No es un add. Ah, no, me estaba confundiendo, claro. Agregas a la lista, sí. Me agrego a mí mismo, ¿sí? Sí, sí. Si yo tengo la especialidad que busco, me agrego a la lista de resultados. Y si no, no agrego nada y devuelvo una lista sin ningún elemento. ¿Sí? Porque el empleado, imagínense que el empleado es uno solo. Si cumple, tendría que retornar él, ¿no? Y si no cumple, no tendría que retornar nada. Pero como este método espera que yo devuelva una ArrayList,
entonces voy a devolver un ArrayList con un solo elemento o con ningún elemento. ¿Se entiende esa parte? Eso es clave para que se arme después todo. ¿Sí? El empleado va teniendo pinta porque es diferente, pero ¿qué pasa con estas tres clases? Empresa, sucursal y grupo. Y Son fíjense, iguales, solamente que lo que cambia es lo que está recorriendo. Y que es claro, lo mismo en realidad, claro, y no pero tiene puedo. diferente nombre. Entonces, si tengo una clase, tengo tres clases en este caso, ¿sí? Con el mismo comportamiento, porque es exactamente el mismo. Fíjense que la lógica del comportamiento, ¿cuál es? Para ver la cantidad de empleados, bueno, aparte que estas dos se podrían hacer que una llame a la otra, ¿no? Pero, porque para ver la cantidad de empleados puedo obtener la lista, ¿sí? Y pedirle después el tamaño. Pero bueno, supongamos que por una cuestión de ahorrar espacio, de no armar listas de gusto, lo hago así. ¿Qué les está apuntando? Ah, lógica, siguiendo la lógica, ¿no? La estructura del método. ¿Qué hago? Recorro todos los elementos que yo guardo, ¿sí? Y a cada elemento llamo al mismo método, fíjense que llamo al mismo método, y lo voy acumulando en un total. Y acá lo mismo, tengo un método que para resolverlo, recorro todos mis elementos, ¿sí? Y los agrego a una lista. Pero llamando al mismo método. Fíjense que acá de nuevo, este método que llamo es el mismo que este, nada más que con un hijo, con un elemento que yo guardo. ¿Y a qué se parece a eso? Esto es más o menos lo que veníamos hablando al principio de la clase, ¿no? De Se parece a esto. recorrer. Bueno, a ver acá. Yo tengo un elemento que guarda, perdón, sí, una clase que guarda una lista de elementos, y la operación lo que hace es, por cada elemento, al hijo le ejecuto la misma operación que estoy llamando. ¿Sí? Y en definitiva el simple es el que realmente hace el cálculo o devuelve algo diferente. ¿Ven que tiene la pinta de este patrón del composite? ¿Qué sería el simple? Calcular la cantidad. No, en la clase simple, ¿cuál sería? En el Ah, caso la de... clase simple. Sí. El grupo, la sucursal, la El empresa o empleado. el empleado, ¿sí? El empleado es la hoja, el que no guarda elementos en su interior, digamos, si lo miran como estructura. ¿Y quién sería el compuesto? ¿Cuál de estas cuatro clases guarda elementos en su interior? El resto. Todas las demás, ¿sí? Empresa guarda empresa guarda sucursales, sucursales guardan grupos. Y grupos a su vez también guarda empleados. ¿Sí? Ahora, el comportamiento de estas tres clases que serían compuestas, ¿cambia o es el mismo? Son iguales. El Es único que cambia exactamente igual. es el empleado. El único que cambia es el empleado, tal cual, Matías. ¿Sí? Si se fijan en el código, la estructura es la misma. Está bien, está recorriendo una lista distinta. Pero la lista esa distinta que está recorriendo, en realidad podría ser la misma, porque es la lista de elementos que guarda. El grupo guarda empleados y recorre la lista de empleados. La empresa guarda sucursales y recorro la lista de sucursales. O sea que recorro mis elementos. Era lo que yo te estaba diciendo que se la pasabas por. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, 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 se escucha bajito, pero Era lo que yo te estaba diciendo, que uses el mismo método para todos, solamente que le pasas la lista por parámetros. Pero claro, era la idea, ¿no? la idea, sí, no está bien que Claro, la lista pasa como parámetro. ¿Por qué? claro, pero la tenés que hacer así con el. ¿Qué ¿Cómo se tengo que llama? hacer entonces con estas tres clases? Y las podrías juntar, si hacen lo mismo. Puedo hacer una sola, ¿sí? Entonces, esperen que voy a hacer... eh, sería empresa de uno. Y voy a guardar esto como primera solución, un código repetido, ¿sí? Y ahora vamos a hacer otro nuevo. Empresa de 2. El empleado me sirve, ¿sí? La solución abstraída, digamos. ¿Y qué necesito? Lo puedo llamar como quiera, en realidad es un compuesto, lo podría llamar grupo, que
¿sí? La sucursal es un grupo de grupos. La empresa es un grupo de sucursales. ¿Sí? Y el grupo es un grupo de empleados. Entonces, por ahí grupo es un nombre que podría abarcar a las tres cosas. ¿Sí? Y este grupo entonces va a tener, me lo copio de acá del grupo, pero podría ser de cualquiera, una lista de elementos. ¿Sí? En, en el grupo voy a guardar una lista de empleados, ¿o de qué? Ahora me falta definir de qué voy a definir, de qué voy a crear esa lista, de qué tipo. Porque acá la estoy creando de empleados. Esperen que voy corriendo, voy borrando mientras los nombres de los paquetes. Eh, ¿El grupo va a tener una lista de empleados? ¿Podría tener una lista de grupos? Porque, o sea, ahí vas diferenciando después o... Bueno, una lista de grupos, si yo llamo como grupo, llamo a la empresa, o sea, ahora yo con la palabra grupo, si quieren le pongo otro, le pongo compuesto para que no se mareen. Pongan compuesto. Para que no se confundan con el otro grupo, ¿no? ¿Compuesto va a tener una lista de compuestos? Entonces ahí, si el compuesto representa a la empresa, grupo y sucursal, ¿sí? Podría tener una lista de compuestos. Pero ¿qué pasa ahí? Compuesto, y ahí que le ponemos elementos, ¿no? Ejemplo. Elemento E, y acá también va a ser E elementos. Recorro mi lista de compuestos, y a cada elemento le digo cantidad de empleados. Pero ¿qué pasa ahí? Va encaminado, pero tengo un problema. Faltaría que empleado esté dentro de eso, que sea un Claro, compuesto. si yo lo pongo de compuesto, estoy dejando afuera al empleado. ¿Sí? Sí, Entonces, acá es donde entra la idea del patrón de diseño. Si ustedes ya más o menos se dan cuenta que el patrón que tengo que aplicar acá es un composite, ¿sí? ¿Y por qué se dan cuenta? Porque tengo una cosa compuesta que representa una empresa, sucursal o grupo, que en realidad, en definitiva, van a ser cosas, van a representar cosas distintas, ¿sí? Con distinta granularidad, por decirlo de alguna forma. Pero a los puntos prácticos, a los puntos de la programación, se comportan de la misma forma. Es un grupo de objetos, un grupo de otros elementos. ¿Sí? Entonces, y después tengo el empleado que es el que corta estos llamados recursivos, de alguna forma, ¿sí? Que el que me dice, bueno, sí, yo tengo la especialidad o no la tengo, yo cuento o no cuento. ¿Sí? Entonces, la idea me tiende a que es un composite. Entonces, ¿qué se me tiene que venir a la cabeza? El composite tiene esta estructura. ¿Quién me está faltando? Claro, falta esta clase. Si este es el empleado y este es sucursal, grupo o empresa, me está faltando la clase padre. ¿Sí? Y el compuesto, la lista de hijos, no es de otros compuestos, sino de los padres. Tengo una lista de este tipo de elementos. Y al ser de este tipo de elementos, puedo tener tanto empleados como otros grupos compuestos. ¿Sí? Y acá viene la pregunta que les decía hoy, ¿y pero entonces me permitís meter una empresa dentro de un grupo? Lo que pasa es que ahora la empresa como entidad desaparece, yo la voy a representar con un elemento compuesto. ¿Sí? Y es uno de los problemas que yo les decía, les marqué acá en las filminas, ¿sí? Que se pierde restringir el tipo de los hijos. Yo agrego elementos compuestos. Si después el que lo usa, ¿quién es el que lo usa? El cliente, ¿sí? El que lo usa mal y mete algo que representa una empresa, o sea, un compuesto que representa una empresa, se equivoca y lo mete dentro de un grupo, bueno, lo estás usando mal, ¿sí? Pero el modelo, ¿sí? Te da una solución para usarlo bien. Esa es una de las desventajas, que vos no lo podés controlar desde el modelo qué tipo de elementos van a agregar acá al compuesto. Entonces lo que me está faltando es una clase abstracta que le podemos poner elemento empresa, ¿sí?
una clase elemento empresa que ¿qué va a tener? ¿Qué necesito abstraer en esta clase? Cantidad de empleados y todo eso, lo que se venía Claro, diciendo. el comportamiento común. De vuelta, nos vamos al machete del patrón. Lo que tiene son las operaciones que están en común entre el compuesto y el simple, ¿sí? Fíjense que es la operación que se repite. ¿Cuál es la operación que se repite? En principio, el cantidad de empleados, ¿sí? Y el empleado es con una especialidad. O sea que esto lo tengo que llevar al padre. ¿Y qué más me tengo que llevar al padre? Me tengo que llevar este método. ¿Y cómo son esos métodos acá arriba? Exacto. Son abstractos, ¿sí? Porque el elemento empresa sabe cómo implementar cantidad de empleados. El que va a saber es o el empleado o el compuesto. Entonces esto es public abstract. Y la clase tiene que ser abstracta. ¿Sí? ¿Qué me falta hacer? Que el empleado herede el elemento empresa. ¿Sí? Fíjense que ahí al heredar no me dio problema. Lo que tengo que revisar es si los métodos realmente, porque yo tengo cantidad de empleados. Este que me está diciendo. Ah, no, sí, está bien, veloz. ¿Cuál es el problema acá? Tiene que devolver una relis de empleado. Y esta es una relis de empleado. Ah, porque lo debo haber puesto mal en el padre. No, relis de empleado, está bien. Y en el compuesto, que me estoy dando cuenta cuál es el problema. Empleados extremos. Un problema de cerrar todo porque me he hecho lío al hacer la copia. Bueno, entonces tenemos elemento empresa, está en el paquete B2, y este empleado está en el paquete B2. Y compuesto está acá, ¿ven? Donde hizo el lío. Ni siquiera tengo que importar. Tengo algún empleado de los otros acá. Tengo que revisar que no me... Acá. Me cruzaron los paquetes. Había errores. Entonces, el elemento empresa tiene un método cantidad de empleados y tiene un método que obtiene todos los empleados con una especialidad determinada. ¿Sí? El empleado tiene que implementar esos métodos. Cantidad de empleados con una especialidad, perdón, y todos los empleados con una especialidad. Y aparte, bueno, tiene el sueldo, el get especialidad propia, ¿sí? Eso son cosas propias. ¿Sí? Que serían los métodos propios que puedo agregar en el simple. Y después, el compuesto lo que hace es tener la lista de elementos, pero no de compuesto. ¿De quién va a ser ahora? De elemento empresa, ¿sí? Para poder agregar empleados. Entonces acá voy a sacar un elemento empresa, pero como yo sé que los métodos que voy a usar acá van a ser los que están definidos en el padre, esto no va a tener problema. ¿Sí? Fíjense que yo acá a E le voy a pedir la cantidad de empleados sin saber si es un empleado simple o si es un compuesto, un grupo. ¿Sí? El que hace la magia acá es el polimorfismo, que dependiendo de lo que sea, va a llamar a un método o al otro. Y acá lo mismo. ¿Sí? Y ahí quedó aplicado el patrón composite en este ejemplo. Podemos hacer una prueba. No, no. A ver, empleado. Ah,
empleado tiene especialidad, vamos a ponerle Java, el sueldo por ahora no se usa. A, B, C, E, tenemos 5 empleados. Este es especialista en PHP, en Java y vamos a armar. Fíjense, acá viene el tema de que yo represento como quiero utilizando el método compuesto. Yo voy a crear un compuesto, va a llamar empresa, o sea, este compuesto va a representar la empresa, bueno, lo tendría que hacer último la empresa. Voy a armar un compuesto, grupo tubería, ¿sí? Tubería igual new compuesto. En lobería voy a agregar los métodos de agregado al compuesto. Así que son los que son diferentes al empleado. Y no le hice el constructor, o sea que me iba a dar error de null pointer exception. El arreglo es el ArrayList, new ArrayList, y después el método para elemento va a recibir ¿qué? Un empleado, un grupo, perdón, un empleado, un compuesto o un abstracto. Para recibir ahí como parámetro. Un compuesto, por recibir. ¿Compuesto? ¿No voy a poder agregar empleados? Ah, ¿cómo se llama? Perdón, sí. Claro, un ¿Cómo se abstracto, llamaba el...? ¿no? Sí, Este elemento empresa, ese elemento empresa. ¿sí? Para poder agregar o simples o compuestos. Pero no me importa que voy a estar agregando, ¿sí? A mí me mandan un elemento, lo agrego. Si es un empleado, es un empleado, si es un grupo, es otro grupo. Elemento empresa, yo me abstraigo de los elementos que me agregan. Eso es lo que te da la transparencia. Elemento empresa, ¿qué? Porque en este método lo único que yo voy a decir es, voy a agregar a E como parte de mis elementos. Perdón, no sé si me perdí en un cacho. ¿Este compuesto no extiende de elemento empresa? Y me olvidé, muy bien. Ah. Muy bien. Fíjense que el método agregar elemento lo único que hace es guardarlo en esa lista. Como esa lista está creada de elementos abstractos, para poder guardar cualquiera de los dos simples o compuestos, recibo un elemento empresa directamente. No me importa cuál es el que estoy recibiendo. Y ahora sí, seguimos con el main. Entonces, el grupo de lobería, agregar elemento. Vamos a agregar, por ejemplo, ese empleado. Y vamos a agregar C. Agregar A y B y vamos a hacer otro compuesto. El grupo Tandil, que va a ser un compuesto al grupo Tandil. Vamos a agregar C y D. Ahora sí, podemos hacer la empresa. También va a ser un elemento compuesto. A la empresa, fíjense que le voy a agregar el grupo de lobería. Voy a agregar el grupo de Tandil. Y le voy a agregar, nada me impide agregarle como elemento a un empleado suelto ahí. ¿Sí? Que podría ser el gerente de toda la empresa, que depende de la empresa y no forma parte de ningún grupo. ¿Sí? Y ahí armé. ¿Cómo me queda? Me queda la empresa, que tiene como hijo el grupo de lobería, que tiene al empleado A y al empleado B. El otro hijo de la empresa es el grupo Tandil, que tiene a C y a D.
y el otro hijo de la empresa es directamente el elemento E, ¿sí? El empleador. Y ahora yo qué podría pedirle. Yo quiero ver cuántos empleados saben Java en toda la empresa, ¿cómo lo voy a hacer? Empresa punto, ¿cómo era? Get empleado. Eh, Se me fue cómo era la función. la cantidad de empleados que saben Java sería empresa punto cantidad de empleados que saben Java. ¿Y cuánto me debería dar? 3. ¿Sí? Vamos a cambiar un poco los sueldos y después los... No, voy a cargarle un nombre para identificarlos con el otro método. Y ahí corremos a ver qué me da. Si me da 3, 3. ¿Sí? Pero el mismo método se lo puedo pedir al grupo Tandil. ¿Sí? ¿Cuántos empleados en el grupo de Tandil saben Java? Y ahí la respuesta va a ser otra. 1. Está bien, ¿no? El C y el D están en Tandil. Hay uno que sabe Java. ¿Sí? Y también le podría preguntar a E si sabe Java. O sea, E en este caso es un empleado. ¿Cuántos empleados saben Java? Me va a decir si E sabe Java. ¿Sí? Y ahí me va a decir 1 o 0 también. En este caso sí, 1 porque sabe Java. También, ¿qué podría calcular? No me lo pide, pero podría calcular cuánto es el gasto en sueldos de un grupo o de la empresa o de una sucursal determinada. ¿Sí? Entonces, el gasto en sueldos de un empleado es cuánto cobra ese empleado. El sueldo del empleado. Pero el gasto en sueldos del grupo de lobería va a ser cuánto cobra A más cuánto cobra B. ¿Sí? Fíjense que es otro tipo de método que yo podía pedirle en este tipo de ejercicio. Acá podría decirle public, ya está fuera de lo que decía la filmina, pero abstract, total, gasto en sueldos. ¿Sí? Entonces, el empleado, ahora me va a decir que lo tengo que implementar. ¿Cuánto es el gasto en sueldos de un empleado particular? Y lo que cobra ese empleado. Div.Excel. ¿Sí? Ahí empieza el cuidado, porque el gasto en sueldo, cuidado porque yo acá tengo otra variable que me devuelve, perdón, otro método que me devuelve lo mismo. ¿Sí? Entonces guarda después de usar este cuando no deba, cuando tenga que usar este. ¿Se entiende? Ahí es donde viene el problema de hacer los gets automáticos. Si yo, el método que va a devolver el sueldo de un empleado es este, guarda con este. ¿Por qué? Porque me puede pasar acá en el compuesto que yo me equivoque y quiera llamar a ese. Acá no me va a pasar porque el compilador no me va a dejar, porque ese método no está abstraído, ¿sí? Pero si lo hacen en papel, puede ser que tengan ese problema. Entonces, ¿cuánto es el gasto en sueldo de un compuesto? Va a ser similar a cómo cuento la cantidad de empleados. Voy a tener un total, 0, y después, fíjense acá, es un composite puro. Recorro todos los elementos, ¿sí? Elemento empresa E en elementos, y con cada elemento a E le voy a decir el mismo método que estoy definiendo, gasto en sueldo, ¿sí? Mismo método que estoy definiendo, pero en cada uno de los hijos. Y después viene lo propio del método. ¿Qué hago con esto? En este caso, lo voy a sumar al total. ¿Sí? Y retorno el total. Y ya está. Ahora ese método lo puedo usar acá. Y puedo decir, hago el otro que imprime la lista porque tengo que implementar tu string y voy a perder tiempo con eso. Eh, gasto en sueldos, ¿sí? De, por ejemplo, el empleado E. Vamos a sacar E punto gasto en sueldos.
Ahí me va a decir simplemente lo que cobra él. ¿Sí? 500.000. Pero si le pido al grupo Tandil, esto es cuánto gasta la empresa en el grupo de Tandil, en los sueldos del grupo de Tandil. Ahí va a dar la suma de C más D. ¿Sí? Me tendría que dar 700. Ah, está, 700. Y si pido los gastos en sueldo de toda la empresa, va a ser la suma de todos. ¿Sí? ¿Ven cómo esta solución les permite mantener de forma transparente cómo manejan cosas compuestas, ¿sí? Cosas complejas, con respecto a cómo manejan las cosas simples? Y yo después, sin importarme si es un simple o un compuesto, como están abstraídos en una interfaz común, en una clase abstracta en este caso, eh, no me importa porque les voy a llamar esos métodos. En el único momento que yo tengo que saber si es un simple o es un compuesto, es acá, cuando agrego elementos, porque a un simple no le puedo agregar elementos. ¿Sí? Pero para todo lo demás, es totalmente transparente en el diseño si es un simple o es un compuesto. ¿Se entiende? Bueno, de esto van a tener un montón de práctica del práctico 8. Y tendría que ver en el práctico si no aparece otra cosa que nos quedaría por ahí ver, que es una mezcla de lo que ya estuvimos haciendo de búsquedas en listas, ¿sí? Pero hacer búsquedas ahora en una estructura más compleja como esta. Así que lo vamos a ver la clase que viene, así no nos quemo tanto hoy. Cómo hacer búsqueda y nos faltaría, y cómo hacer copias de este tipo de estructura. ¿Alguna pregunta? ¿Muy bien? Bueno, el contenido es todo por hoy. Si dejamos un rato para consultar del práctico 7, que no tuvimos tiempo de repasar eso. ¿Tienen alguna consulta del práctico? ¿O algún ejercicio que no se entendió, que quieran ver cómo se encara? Por el 2. Vamos a esperar entonces para darles el 8, porque se les van a juntar muchos. Pero Acordate, Marce, que el viernes no hay clase y el lunes tampoco. el viernes no hay clase. Pierden 2 clases ustedes. Entonces le tendríamos que dar el práctico a Luis, ¿no? Sí, sí. Sí, vamos a subirles entonces Tipo tarea, como en la para que escuela. vayan practicando con Composite. Sí, ahora reviso bien el práctico a ver si hay alguno que no puedan hacer. A ver. Pero pueden hacer todos ellos. No, el tema que tenga búsquedas o tengan copias. Ah, No me acuerdo, creo que los primeros no piden eso, pero ya me fijo, por las dudas. yo les tengo fe que todos les salen. Que lo van a poder hacer, y bueno, si no, quedará esa parte pendiente. Bueno, entonces a pedido de Luis, ahora le subo el práctico 8. A ver, ¿dónde quedan los prácticos?
Bueno, voy a cortar la grabación, así no queda un silencio, pero me preguntan cualquier cosa. O si quieren que veamos algo, prendo de nuevo.